Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a hacer algo de decoración otoñal. Si sois de lo que os gusta, como a mí, darle pequeños toques de decoración por estación a vuestra casa, quedaros en el vídeo que os voy a enseñar a hacer unas bonitas calabazas como esta. Para hacer esta calabaza vamos a diseñar casi desde cero lo que sería la forma de la misma desde Design Space. Si tenéis la suscripción de Design Space, veréis que he utilizado algunas piezas que están dentro de la suscripción. Si no tenéis la suscripción, se pueden utilizar otros elementos gratuitos de Design Space que nos podrían servir igualmente para hacerla. Pero bueno, como veis, yo he utilizado básicamente un hexágono, un círculo, un cuadrado, esa forma un poquillo rara que parece una especie de gorrito, que es una pieza de la suscripción, un set de hojas que también es de la suscripción y unos pequeños murciélagos. Este es el resultado de lo que sería la forma final de nuestra calabaza luego para montar. Tenemos unas líneas alargadas que vamos a utilizar para hacer como los rabillos de la calabaza, y la pieza en forma de hélice que veis ahí es la única que yo he subido desde una web externa de Creative Fabrica de un diseño de un proyecto que no es precisamente una calabaza, pero que se me ajustaba bastante bien al tipo de rabillo que yo le quería poner. Os voy a dejar en la caja de información el enlace de este recurso de Creative Fabrica por si lo queréis descargar o conseguir para este proyecto u otros parecidos, ¿vale? Para si queréis hacer más calabazas. La base de nuestra calabaza también es un hexágono. Tengo tres piezas diferenciadas porque una de ellas va a tener unos pliegues y la otra la vamos a solapar, la vamos a pegar para que tenga un poco más de fuerza o de volumen en la parte superior. Os voy a hacer un ejemplo así un poco rápido de cómo he hecho los pétalos de esta calabaza, las partes de esta calabaza, utilizando esa pieza curva, así con esta forma un poco extraña que veis que tienen en Design Space, ¿vale? El tamaño de la calabaza o el tamaño de estas pequeñas piezas, pues lo vamos a hacer un poco como nosotros queramos. No es que haya un tamaño definido que yo os pueda decir, pues esto mide tanto y lo podéis hacer así. No. De lo que nos tenemos que preocupar a la hora de hacer estas piezas es que los hexágonos que hemos utilizado para hacer tanto la base como la parte superior tienen que coincidir en esa forma cuadrada que veis aquí de la parte superior de cada pétalo de esta calabaza. Es decir, el ancho de la parte de abajo de mi hexágono tiene que ser exactamente igual que el ancho de la parte superior de este pétalo, porque los vamos a pegar sobre esa forma y tienen que coincidir. Las formas ovaladas que yo he elegido, al solaparlas unas sobre otras, si utilizamos la opción de rebanar y luego la de contorno, vamos a ver claramente las partes seccionadas. Solo tenemos que eliminar las que no nos interesen, fusionar el resto sin mover la pieza y la pieza se unifica por sí sola, ¿vale? Ya una vez que tenemos la pieza con esta forma, para poder hacer la parte superior un poco sesgada o cortada, lo único que tenemos que hacer es coger una pieza cuadrada, la alineamos en la parte superior para que sobresalga ese pequeño triángulo que es la pieza que no nos interesa y que vamos a alinear, y lo rebanamos. Seleccionamos tanto el cuadrado como esta especie de ojo invertido, rebanamos y otra vez sin mover la pieza y utilizando la opción de contorno, lo que vamos es a eliminar el trozo de la parte superior, ese pequeño triángulo, y el resto lo seleccionamos y lo fusionamos. Ya tenemos lo que es la parte superior. Todavía no sabemos lo que mide la parte superior, pero no nos importa, ¿vale? Porque luego lo vamos a ajustar el hexágono justo a ese tamaño. Entonces, la parte de abajo, yo he utilizado esta forma, aunque no sería necesario utilizar forma alguna. Ya con la forma que tiene el propio pétalo, podría servirnos perfectamente para hacer los pliegues que luego van a ir en cada lado de este hexágono. Lo que ocurre es que yo estoy utilizando la Cricut Joy Extra, y con la Joy y la Joy Extra no puedes hacer líneas de marcado, ¿vale?
solo de la Explore para arriba. Entonces, una forma de hacer las líneas de marcado o de que te sea más sencillo saber las líneas de plegado de una pieza que estás haciendo es marcando de alguna manera en el propio diseño el principio y el fin del trozo o de la parte en la que se va a plegar. En la parte superior de esta pieza ya sabemos que el pliegue va a ir de un lado a otro, y en la parte de abajo, al ponerle esa forma distinta, como no coincide exactamente, ya sabemos que el pliegue también va a ir de un lado a otro. Luego el diseño interno lo hacemos como queramos. Yo le he puesto estos murciélagos, pero le podemos poner cualquier cosa, una calabaza o lo que vosotros os interese, o dentro de las opciones que haya en Design Space, la que más os guste. Una vez que tenemos nuestras piezas listas, las mandamos a cortar y listo. Yo las he cortado en una cartulina rosa y marrón porque creo que combinan muy bien, y el otoño para mí este año está claramente identificado por los tonos rosas, blancos, dorados y un poco de marrón, ¿vale? Me encantan los tonos naranja, tostado, marrón, típicos del otoño, que son los que le dan ese aspecto cálido y tan cozy al otoño que tanto suele gustar a la gente. Pero bueno, no me preguntéis muy bien por qué, pero este año he decidido que mi otoño sea blanco, rosa, dorado y un poco marrón, y así me voy a encargar de hacer la decoración, básicamente. Esto es lo que os decía de las líneas de plegado. Al tener marcada lo que es la pieza en la parte en la que ya sabemos que va a ir el corte de pliegue de un lado a otro, pues simplemente utilizamos una tabla de hendido como estoy utilizando yo, o una regla y algo blandito para poner debajo, y lo podemos plegar sin problema. Y lo mismo con estas puntitas que yo os decía. Antes de plegar, aseguraros de que, porque puede haber alguna pequeña diferencia o fallo en el diseño que hemos hecho, y quizá no coincida exactamente la marca de la diferencia del pétalo que hemos construido justo en la del hexágono, que es la que tiene que coincidir. Si fuera el caso, no habría ningún problema. Por eso os decía que la parte final del pétalo la podemos dejar tal cual sin incluir aquella forma, o podemos incluir la forma si ya sabemos seguro por dónde va a ir el pliegue. Pero en caso de duda haríamos lo que yo he hecho: cogemos el hexágono, lo metemos dentro del pétalo hasta justo el borde de un lado y otro, plegamos por ese borde y listo, y así ya sabemos que no vamos a fallar en ningún caso. Los otros dos hexágonos los vamos a utilizar para pegarlos juntos, para que tengan un poco más de peso, ya que van a ir en la parte de arriba, que es la que va a llevar más decoración. Nos interesa que haya un poco de peso en la parte superior para que la calabaza se achate un poquillo. Y el otro hexágono que nos queda es el que vamos a utilizar para hacer la tapa del hexágono de la base, que es el que lleva los pliegues. Esto lo hacemos para que la calabaza no ande rodando por ahí, porque es una calabaza linterna y va a llevar una vela LED dentro, y bueno, en caso de un pequeño golpe depende del sitio donde la vayamos a poner, pues no interesa que pueda rodar fácilmente, ¿no? O que pueda dar algunas vueltas. Entonces el tema de la base tridimensional es un poco por eso, para que la calabaza no se mueva. Y si incluso nos interesara que quedara más firme todavía, podríamos introducir algo un poco pesado dentro del hexágono antes de cerrarlo, algo que le dé algo de peso, y luego lo pegamos directamente, ¿vale? Y ya nos aseguramos sí o sí de que nuestra calabaza no se mueve del sitio donde la ponemos. Esta es la parte de arriba de lo que sería el rabillo, que como veis es bastante fácil de intuir por dónde van los pliegues, sin necesidad de utilizar las líneas de marcado, que sería más fácil, o que sería lo ideal si tenemos pues eso, de una Explore en adelante, pero si no tenemos, se puede hacer de esta misma forma sin ningún tipo de inconveniente, ¿vale, chicas? Ya os tengo dicho que casi siempre hay diferentes formas de conseguir los mismos resultados. Luego ya simplemente es plegarlos con un poquito de paciencia
y los pegamos pues uno sobre otro. Como veis, tiene los dientecillos de pegado en un lado, así que estos son los que vamos a utilizar para plegarlos. El que hizo el diseño de este rabillo, o sea, es que es una pasada. Está súper bien pensado, súper bien diseñado. El rabillo no solo tiene esa forma tridimensional con volumen, sino que además está curvo, si os fijáis. Es impresionante. Es impresionante lo que se puede hacer con papel, chicas. Es impresionante. Bueno, tengo visto cada casa, cada elemento en 3D hecho con cartulina, que son una pasada. Pero bueno, este rabillo es increíble. Es un diseño espectacular. Como os decía, os voy a dejar el enlace de este diseño, de este elemento de Creative Fabrica, para que le podáis echar un vistazo. Y ya nada, lo dejamos reposar un poco el pegamento para que se quede bien fijo, para luego montarlo cuando tengamos los pliegues pegados. Como veis, esto, una vez que tenemos las piezas cortadas, se monta en un pispás. Quizás lo que da más trabajo de hacer este tipo de proyectos pues es el diseño en sí. Casi siempre hacer estas piezas en Design Space es lo que más trabajo da, sin duda, porque además hay que probar que los diseños pues te coincidan bien en los tamaños, etcétera. Pero bueno, una vez que ya tienes el diseño hecho, luego es una maravilla, porque se montan en un pispás. Puedes hacerlos más chiquitines o más grandes, y tienes tu calabaza grande con tus calabazas baby a los lados, que quedan siempre súper bonitas. Y este tipo de decoración me encanta hacerlo también, sobre todo en Navidad. Pero bueno, ya llegaremos a la decoración de Navidad con Cricut más adelante, chicas. Aún estamos en otoño y aún nos queda por pasar Halloween y lo que sería el Samaín aquí. Y aún nos queda más decoración por hacer. Vamos a montar la decoración de la parte superior primero, antes de cerrar la calabaza, porque luego nos es más difícil fijar con pegamento los elementos al no poder hacer mucha fuerza. Entonces vamos a pegar esto primero, y ya cuando tengamos los elementos decorativos de estas hojas pegados junto con el rabillo, ya sí podemos unir las partes de la calabaza a nuestra base hexagonal tridimensional que hemos hecho antes. Pegamos el rabillo, hay que estar un ratito con él para que lo fije bien el pegamento, porque no tenemos manera de meter nada dentro para poder fijar bien los pliegues, así que hay que hacerlo con cuidado. Y ya una vez que tenemos la parte de arriba prácticamente finiquitada, es simplemente ir pegando pétalo a pétalo en la base de nuestro hexágono y listo. Como veis, coincide perfectamente, que es lo que tenemos que conseguir, ¿vale? Para que no se vea la base, y ya lo íbamos pegando pues cada triangulillo por la parte interna de nuestra base. Vamos a pegar todos los pétalos menos uno, que lo vamos a dejar suelto, porque necesitamos poder abrir y cerrar la calabaza para poner la luz LED que le vamos a poner dentro. Entonces, todos los demás pétalos van a ir pegados menos uno, que vamos a utilizar un trozo de cartulina alargada a modo de pestaña para ponerlo en la parte interna, pegarlo en la parte interna de la calabaza, de manera que podamos introducir el triángulo pequeño dentro de ese pliegue. Así la calabaza queda sujeta, ese pétalo queda sujeto, no se va a ver el cierre, y nosotros pues nos aseguramos de tener una ventanita, una puerta, que poder abrir y cerrar para poder luego meter y sacar nuestra luz LED. La calabaza está todavía un poco tiesa, porque la cartulina que estoy utilizando es una cartulina de 180 gramos y es bastante rígida. Si no queréis que os pase esto, tenemos dos opciones. Podemos ponerle un pequeño peso en la parte superior para que achate un poquillo más, que la cartulina vaya haciendo esta forma un poco más ovalada, y en cuanto ya tenga la forma que a nosotros nos gusta,
le quitamos el peso y listo. Si no, lo que podemos hacer también es utilizar una cartulina de menor gramaje, que sea más flexible y que por lo tanto nos favorezca a la hora de tener la forma achatada que a nosotros nos gusta. Esto es una cuestión de gustos, evidentemente, y si nos gustan las calabazas más achatadas, pues lo podríamos hacer de esta manera. Y si nos gusta que queden así un poco más redonditas, pues nada, con una cartulina un poco más gruesa se puede conseguir sin problema. O simplemente dándole la forma a los pétalos para que plieguen, pero de una forma como más natural. Yo en mi caso me gusta que tenga una forma achatada, pero no demasiado, porque como los laterales se abren, los laterales de esta calabaza se abren, no quería tampoco que se abrieran demasiado al achatar mucho la calabaza, así que en mi caso la he dejado en un punto intermedio de achatamiento que es el que a mí me gustaba, y así ha quedado. Mirad, os enseño cómo queda con esa piececilla de corte en la parte interna. Es simplemente un rectángulo cortado, lo dejamos al ras de lo que sería la entrada de la pestaña, de manera que nos entre y nos encaje perfectamente, y como veis no se ve el cierre, queda completamente camuflado en lo que es la base de la calabaza. Lo podemos abrir y cerrar sin problema. Y así podemos meter y sacar nuestra luz LED cada vez que queramos. Y listo. ¿Y veis qué chulo queda? Es que es una pochonada. La combinación de rosa y marrón chocolate queda súper bonita. Y esto es lo que os decía. Si os gusta que la calabaza esté un poquito más achatada, pues le ponéis un ratito algo que pese un poco en la parte superior. Y si os gusta un poco más redondita, pues la dejáis así. Depende también, ya como os decía, del grosor de vuestra cartulina. Con unas tiras de cartulina también de las alargadas, de esas 4 que visteis que yo hice en Design Space, pero bueno, yo hice 4, pero le podéis poner más, las que vosotros queráis, ¿vale? Más cortas, más largas, las enrollamos un poco con una plegadera o con algo redondo, con un boli, por ejemplo, o así, para que tengan así la formilla curva o redondeada que nos guste. Los pegamos alrededor de lo que es el rabillo y listo, y ya nos queda prácticamente la calabaza finiquitada, chicas. Como veis, es un proyecto muy sencillo, lo puede hacer pues cualquiera, desde si sois principiantes o no. Lo podríamos hacer incluso sin tener un plotter de corte, ¿vale? Solo tendríamos que hacer unas pequeñas modificaciones en el diseño, pero es muy sencillo de hacer, como veis, queda súper bonito. Es una manera bastante económica y divertida de decorar nuestra casa. Y probablemente vamos a hacer algunos proyectos más de decoración de otoño para que veáis otras maneras de decoración de una forma también pues muy sencilla y muy económica. Voy a ver si os puedo enseñar cómo queda la linterna con la luz LED, aunque hay bastante luz aquí y creo que no se va a ver bien, pero bueno, vamos a intentar apagar las luces, a ver si puedo grabarlo con la luz LED puesta, y veis cómo queda de bonita nuestra pequeña linterna calabaza. Toda fancy. Mirad. Y es una luz LED de las pequeñitas súper enana. Esto, si le ponéis una luz LED un poquito más grande, un pelín más potente, pues va a quedar todavía mejor. Y ya si le hacemos un par de hermanitas, una calabaza un poco más mediana y otra más chiquitita para tener al lado, pues va a quedar fabulosa. Que de hecho probablemente es lo que vaya a hacer. Gracias por llegar hasta aquí, chicas. Si os ha gustado el vídeo de hoy, no olvidéis suscribiros y darle al like. Dejarme un comentario también para saber si os ha gustado este proyecto y os interesa ver más proyectos de decoración de otoño como este, así sencillos de hacer, y nos vemos para el siguiente vídeo. Bye.